Es casi imposible medir el impacto de Breaking Bad en la televisión actualmente. Por supuesto, la serie creada por Vince Gilligan es heredera de una tendencia de televisión con caché, o alta televisión, prestige TV, quality drama, llámalo como quieras, que se remonta mucho atrás. Pero igual de cierto es que a un segmento del público que vivió el fenómeno de la metanfetamina azul, o que se ha subido al carro de las reposiciones bajo demanda, le son mucho más ajenas The Wire o Los Soprano que las aventuras de Walter White. Y no hablemos ya de su impacto en la cultura. La historia del profesor de química de instituto con un cáncer terminal metido a capo de la droga es una retorcedura del sueño americano tan extrema que casi desborda a los elegantes. Elegantemente obscenos a veces, pero siempre elegantes estándares de la teleficción de cable con capital cultural. Esa que no da apuro reconocer que se ve. Al mismo tiempo, la iconografía de la serie de IMC resultó desde el principio por estridente. El material mercadotécnico perfecto. Que levante la mano quien no se haya tomado el café en una taza de Breaking Bad. De esa alquimia entre lo pretencioso y lo chabacano se destiló desde enero de 2008 y durante 5 temporadas. Uno de los elementos más singulares de la televisión reciente. En honor al 15º cumpleaños del estreno de una serie histórica, para bien y para mal, recopilamos varias curiosidades sobre Breaking Bad, que quizás te den ganas de volver a empezarla. Si algo hacen Walter White y Jesse Pinkman, los protagonistas a lo largo de la serie, es cocinar droga. Sin embargo, los espectadores más curiosos y criminales habrán descubierto ya que es imposible crear metanfetamina a partir de las fórmulas que se muestran en la ficción. Vince Gilligan se curó en salud. No quería que ningún aspirante a Heisenberg le manchara de polémica su hit. La relación entre Breaking Bad y Better Call Saul, particularmente en relación con Lalo Salamanca, es que Lalo Salamanca es un personaje ficticio de la serie Better Call Saul, una precuela de Breaking Bad. Aunque su nombre es mencionado en Breaking Bad, su aparición en Better Call Saul, el personaje de Saul Goodman, menciona a Lalo Salamanca junto con Nacho Varga como clientes habituales. Esto crea una anticipación para los espectadores que luego ven Better Call Saul. La aparición de Lalo en Better Call Saul, junto con otras referencias a eventos y personajes de Breaking Bad, establece una conexión directa entre ambas series, consolidando el universo de la franquicia. Jesse Pinkman iba a morir en la primera temporada. Como lo oyes, el plan era que el personaje interpretado por Aaron Paul muriera en el episodio 9 de la primera temporada de la serie. Se dice que la huelga de guionistas de 2007 a 2008 que acortó la tirada a tan solo 7 capítulos, fue lo que hizo que Gilligan se replanteara mantenerlo con vida, pero el creador lo ha desmentido. Según él, en el episodio 2, todo el mundo tenía claro ya que matar a Jesse habría sido un grave error. En 2011, Samuel L. Jackson andaba por Nuevo México rodando Los Vengadores, un fan reconocido de Breaking Bad. El actor se le ocurrió proponerse para hacer un cameo en la serie. Podría aparecer en un episodio caracterizado como Nick Fury, pidiendo una ración de pollo frito en Los Pollos Hermanos y volver locos a los fans. Según cuenta Jackson, los productores de la ficción de AMC no estuvieron interesados. En efecto, una pieza de vestuario tan crucial en la iconografía del personaje de Heisenberg, el alias mafioso de Walter White, se improvisó. Bryan Cranston, el intérprete que protagonizó la serie, empezó a usarlo para no quemarse la cabeza cuando se la afeitaron, y a Gilligan le convenció el look. Raymond Cruz, el actor que dio vida a Tuco, el peligroso miembro del cártel mexicano al que se enfrentaron los protagonistas al principio de la serie, debía lanzar a Aaron Paul, es decir a Jesse, a través de una puerta mosquitera en una escena de acción. La fuerza del golpe fue tal que el actor quedó casi inconsciente, pero Cruz pensó que estaba actuando, así que siguió pateándolo y lanzándolo por los aires. Walter White hace muchas cosas imperdonables a lo largo de la serie, pero una de las más espeluznantes fue sin duda dejar morir a Jane, la novia de Jesse, a sabiendas de que podría haberle salvado la vida. Rodar ese momento también fue traumático para el propio Cranston, que no pudo evitar imaginarse a Kristen Ritter, la actriz de Jane, como su propia hija, rompiendo a llorar un buen rato en cuanto la toma hubo terminado. Dean Norris, el actor que hizo del cuñado policía de Walter White, Hank,
tiene un diner en Temeluca, California, el Swing Inn Café. Si te dejas caer un día, quizás te encuentres algún comensal VIP, como el de la foto. Por cierto, Norris quiso irse de la serie al principio de la última temporada para darle un giro a su carrera, pero Vince Gilligan no lo permitió, por suerte. La casa que sirvió como hogar de la familia White en la serie se ha convertido en una parada obligatoria para cualquier turista de ruta por Albuquerque. El problema es que es una casa real, y sus habitantes están un poco hartos de la enorme atención que atrae su morada. Especialmente cuando a los visitantes se les ocurre replicar aquella mítica escena de la serie, en la que Walt lanza una pizza sobre su propio tejado. Lo cual nos lleva... El truco de la pizza sobre el tejado. Lanzar una pizza sobre un tejado como si fuera un frisbee no es tan sencillo como parece por televisión. El equipo de producción reservó varias horas en la escaleta del rodaje solo para realizar esa toma. Pero Cranston terminó consiguiéndolo a la primera. ¿El truco? Que la pizza no venía cortada. Por si esto resultaba raro a los espectadores más quisquillosos, Gilligan añadió una escena posterior en la que los amigos de Jesse, Badger y Skinny Petey, comentaban que ese era precisamente el fuerte del restaurante. Better Call Saul explica por qué Tuco Salamanca había caído preso en Breaking Bad. Tuco Salamanca fue una de las primeras grandes amenazas que Walter White y Jesse Pinkman debieron superar entre la primera y segunda temporada de Breaking Bad. Mientras que en la serie original, Tuco se presentaba como un ex convicto. En Better Call Saul, se muestra qué fue lo que le llevó a estar en prisión. Una trampa tendida por los personajes Mike Hermantraut y Nacho Varga. Saul Goodman se garantiza ser abogado de Walter White y Jesse Pinkman tras hacer que cada uno le diera $1 para sellar la confidencialidad del cliente. En Better Call Saul, podemos ver quién le enseñó tal mecanismo. Fue su compañera, abogada y pieza clave de la historia, Kim Wexler. El atodo de Heisenberg aparece en un perchero en Better Call Saul. Heisenberg era el alter ego que Walter White usaba para poder realizar sus operaciones criminales sin ser identificado. Cuando se caracterizaba como él, utilizaba un sombrero negro, acompañado comúnmente por lentes de sol. Curiosamente, podemos ver un outfit bastante similar colgado en uno de los juzgados visitados por Jimmy McGill. El nombre real de Saul en Better Call Saul. En la tercera temporada de Breaking Bad, Saul Goodman cuenta una improbable pero divertida anécdota para motivar a Walter White, afirmando que una vez convenció a una chica de que él era Kevin Costner, aunque el abogado sea impredecible y muy vivaz a la hora de inventar historias. Gracias al final de la primera temporada de Better Call Saul, comprobamos que tal cuento resultó ser real. Jesse Pinkman es el personaje secundario más importante en Breaking Bad y uno de los favoritos del público. Mientras los fans esperan que pronto haga su estelar aparición en Better Call Saul, en temporadas anteriores pudimos ver su insignia, JP, con un signo de exclamación invertido, la cual se había mostrado en la tercera temporada del show original, dibujada en un teléfono público utilizado por Jimmy. Aunque parezca mentira, varias cadenas de televisión dejaron pasar la oportunidad de ser la casa de una de las más grandes teleseries de las últimas décadas. A FX les pareció una propuesta demasiado parecida a otras series de su marca. Showtime creyó que la premisa podría pisarse con la de Wits, y HBO directamente dio a Gilligan, según él, una de las peores reuniones que jamás haya tenido. Así, Breaking Bad acabó en AMC, donde solo un año antes se había estrenado Mad Men. En un principio, la trama de Breaking Bad iba a tener lugar en Riverside, California, pero la producción acabó trasladándose a Nuevo México, por la más prosaica de las razones, el dinero. El estado vecino ofrecía unos incentivos fiscales más jugosos y con ellos, la posibilidad de elevar la factura de la serie al siguiente nivel. Esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerda suscribirte, activar la campanita, dale like y revisa nuestro contenido. Del lado izquierdo puedes ver nuestro vídeo más reciente y del lado derecho pueden encontrar más de nuestro contenido. Comenta si te gustó nuestro vídeo y no te pierdas el próximo.